días hemos estado en un estudio que se llama Audacia y vimos hace 2 semanas anteriores acerca de cuando nosotros tenemos una esperanza audaz es porque estamos desarrollando hábitos audaces, hábitos nuevos, y Dios empieza a desarrollar una nueva esperanza en nuestro corazón. Hablamos la semana anterior acerca de cómo podemos ver hablar palabras audaces, palabras de vida en las vidas de otras personas, y eso empieza cuando empezamos a tener la experiencia, tenemos el conocimiento del poder de Dios, estamos en el ambiente de ver la presencia y la gracia de Dios. Y esta semana estamos hablando acerca de un testimonio audaz. ¿Cómo podemos vivir en un testimonio ante el mundo, ante nuestras familias? Tal vez es un esposo, una esposa, un testimonio que representa el poder y la gracia de Dios, porque cada uno de nosotros puede pensar de una situación en nuestras vidas donde hemos dicho, wow, podría haber dicho algo diferente. Si mi testimonio había sido diferente, tal vez la situación no habría sido como fue. Y vemos lo que está pasando en este mundo y en este tiempo, que el testimonio de la iglesia, el testimonio del cristiano es más importante que nunca en este tiempo. Más importante con lo que está pasando en el mundo político, está pasando por todas las ciudades, por todo lo que está pasando con las protestas y todo eso. ¿Qué es el testimonio de la iglesia en esa situación? ¿Cómo podemos, qué pasa cuando vemos a gobernadores que están tomando el lado de personas que están quebrando la ley en vez de las personas que están tratando de guardar la seguridad y la paz de una nación? Y no estamos hablando específicamente tampoco del mundo afuera, pero en nuestro hogar propio, como el testimonio que damos a nuestros hijos y a nuestra esposa, a nuestro esposo en medio de esta situación, porque había un estudio que pasó en Inglaterra que por el hecho de que las familias están en cuarentena, por el hecho de que están mucho tiempo juntos, que lamentablemente en Europa, específicamente en Inglaterra, los divorcios han subido el 80% en los últimos 4 meses. Piensen por un momento de eso. Durante este tiempo de cuarentena, por estar tanto tiempo juntos y tanto estrés que ha habido, que el divorcio ha subido más de 800, el porcentaje 800% en Inglaterra. Y gracias a Dios no es tan alto aquí en los Estados Unidos, pero esto ha causado una situación diferente en el mundo. ¿Y cómo podemos tener un testimonio en esta situación para que Dios bendiga a cada familia y a cada iglesia en medio de esa situación? Porque vamos a ver en Daniel capítulo 3 el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego viviendo bajo un gobierno hostil, una situación horrible en que vemos. Y si tienen sus Biblias, vamos a estar en Daniel capítulo 3. Y antes de empezar, en versículos 1 al 7, la situación, esto viene, muchos piensan que viene más de 20 años después de lo que vimos la semana pasada del sueño que Daniel dio la interpretación al rey de Babilonia. Y se acuerdan que al fin de ese capítulo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dijo: que Dios te bendiga, tú eres el gran interpretador de los sueños, tu Dios es el Dios verdadero. Pero ahora ha pasado 20 años y aunque él tuvo esa experiencia con el Dios de Israel de Daniel, ahora el rey de Babilonia está haciendo algo completamente diferente. Hace una estatua a su semejanza, hace una estatua para representar su poder, su gloria. Y muchos piensan que estudian la historia de lo que está pasando en esta época, que había una rebelión contra el rey durante ese tiempo. Muchos de los representantes y otros reinos que estaban bajo la sumisión del rey de Babilonia trataron de traer una rebelión. Entonces, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? Hizo una estatua de más de 90 pies de altura para poder tener su poder otra vez, ¿verdad? Para guardar su poder, para poder controlar a los otros reyes, los otros representantes. Entonces, en versículos 1 al 7 vemos que él hace una estatua en el valle afuera de la ciudad
Y van todos los gobernantes, todos los reyes, todas las personas de prestigio y de importancia en el reino de Babilonia y los otros reinos bajo el poder de Babilonia para adorar a la estatua. No saben lo que están haciendo, van al valle y en ese momento que tienen la palabra del rey que dice, tienen que postrarse delante de la estatua del rey de Babilonia y adorarlo como un dios. ¿Y qué pasa? Que empiezan a tocar las trompetas, empiezan a tocar la música y se da la dictadura del rey diciendo, ahora es el momento de adorar a su Dios, el rey de Babilonia. Y dice la palabra de Dios en esos primeros 7 versículos que estamos viendo, que todos empiezan a postrarse delante de esta estatua, todos en presencia del rey, todos empiezan a adorar, la música está tocando, es muy bello la música, y todos empiezan a adorar al rey. Y eso no es tan diferente de lo que vemos en esta época, en este tiempo. Vemos, aún en este mundo, vemos a países como Corea del Norte, donde el presidente, la dinastía Kim, ahora se ha puesto como un dios en ese país. En Corea del Norte, la dinastía Kim Jong-il y toda su familia, hay más de 400 estatuas dedicadas a la familia Kim en el país, de Kim Song, en el país de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque están tratando de guardar y controlar al pueblo. Y la forma más importante de controlar al pueblo es hacer el rey o el presidente o cualquier dictador específicamente un dios. Y eso es lo que vemos en esta situación. Y están adorando en ese momento porque imagínense cuando alguien escucha una música y están bajo la condenación. Si no adoran esta estatua, viene la muerte. Vamos a descuartizar, dijo específicamente, a los que no están adorando a la estatua del rey. Entonces, ¿qué pasa? Todos empiezan a postrarse. Y no es muy diferente a lo que vemos en nuestro mundo, que cuando viene la tentación en ese momento, todos los otros reyes, todos los otros representantes del gobierno se acuerdan que ellos no creían en solamente un Dios, creían en muchos dioses. Entonces no era gran cosa decir, bueno, si esto es lo que quiere el rey, que adoramos a su estatua, vamos a añadir otro Dios a nuestro gran grupo de dioses que estamos adorando, escuchando la música y la emoción y toda la presión social. Se empiezan a postrar delante de la estatua, empiezan a adorar. Y no es muy diferente a hoy, de cuando viene la presión social y tal vez es algo artístico con música, una película, ¿verdad? Viene la presión de decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Específicamente cuando simplemente están añadiendo otro Dios a los dioses que adoran cada día. Entonces se empiezan a postrar. ¿Y qué pasa en ese momento? Que Sadrach, Misach y Abednego, los 3 judíos, amigos de Daniel, deciden no postrarse, deciden hacer otras cosas, están presentes, pero están parados simplemente respetando los órdenes del rey. Pero para ser fieles a Dios de Israel, no se postran delante de la estatua. Y miren la historia en versículo 8, capítulo 3, dice esto. Cuando vieron los otros representantes del rey, esto es lo que pasa. Por eso, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos se acercaron y denunciaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado la orden que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cirata, de la lira, de la arpa y de la sinfonia y de todo instrumento de música se postre y rinde homenaje a la estatua de oro. Y que el que no se postre y rinde homenaje sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Misach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rindieron culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, traigan a Sadrach, Misach y Abednego.
Luego esos hombres fueron traídos a la presencia del rey. Y Nabucodonosor habló y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mis dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ¿están listos para oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cirata, de la lira, de la arpa y de la zampoña y de todo instrumento de música que se postren y rinden homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será el que los libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responder sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, que se dé tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces vemos en esta situación, este primer pasaje, que los hombres sabios, los hombres de Babilonia, estaban celosos de estos judíos. No sabemos cuántos judíos estaban en esa situación dando homenaje al rey, pero por lo menos estos tres judíos, Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, estaban completamente dedicados de corazón al rey de Israel, a Dios de Israel. Y en este momento había envidia de estos otros representantes del rey, que estos 4 hombres están en una posición tan alto en el gobierno de Babilonia. Y quiero que vemos que el sistema del mundo a veces no necesita una razón para traer una acusación a los cristianos, ¿verdad? Porque si ellos están en esa posición tan alto en el gobierno, están trabajando, tienen dignidad, están trabajando muy duro para bendecir no solamente a los judíos, a su pueblo, pero también al pueblo de Babilonia. ¿Se acuerdan que vimos en Jeremías 29, hace 2 semanas, que Dios había dicho por el profeta Jeremías: busquen la bendición de la ciudad donde yo los he puesto, yo los voy a bendecir, pero busquen la bendición del pueblo y de la comunidad local también. Y aún así el mundo, y hay personas que odian lo que estamos haciendo, odian el Dios verdadero de estos hombres y traen una acusación a ellos. No necesitan una razón. Y el primer punto que quiero hacer es que hay 3 promesas que vamos a ver en este pasaje. Y la primera promesa es la promesa de la persecución. Versículos 11 al 12, hay una promesa que si nosotros estamos siguiendo, buscando la voluntad de Dios, que aunque hacemos todo correcto, estamos haciendo todo apropiadamente, estamos dedicándonos a Dios, estamos buscando a Dios, estamos bendiciendo la comunidad, aún así hay una promesa que va a haber una persecución. Ellos fueron perseguidos por su fe, por protestar en silencio, el dar homenaje a la estatua. Aunque ellos no lo estaban buscando, no estaban subiéndose a las redes sociales poniendo sus opiniones, o estaban haciendo un gran bulla acerca de la situación, aún así protestando en silencio, tratando de honrar a Dios de Israel, aún así vino la acusación y la persecución del mundo. Y tal vez usted en este día se siente lo mismo. Dice: Señor, yo te estoy siguiendo tu voluntad, estoy ayudando aquí, estoy tratando de levantar mi familia, y aún así siento la persecución del mundo. Tal vez es tu salud, tal vez es hay conflicto en la familia, tal vez una relación que está roto ahora por tratar de traer honra a Dios, y aún vemos la persecución y sentimos la dificultad de vivir para Dios en un mundo quebrantado y perdido. Y vemos en esa situación, el sistema del mundo a veces no respeta aún los hombres y mujeres que hacen lo mejor para la comunidad. Y vemos lo que pasa, que los judíos en esa situación no se daban al poder del mundo, porque vemos en ese momento que vienen delante del rey Nabucodonosor y dicen:
les da otra oportunidad. Y la pregunta es, ¿por qué el rey Nabucodonosor da otra oportunidad a estos 3 hombres? Es porque él los conocía personalmente, porque él conocía las obras buenas que estaban haciendo por la nación y les dio una oportunidad más y dice, ¿es verdad lo que estoy escuchando? ¿Es verdad lo que está pasando? Vivimos en una cultura, y tal vez escucharon hace unos días anteriormente, que fue un representante de una compañía muy conocida que hace productos en la comunidad latina. Y no simplemente por decir que Dios bendiga al presidente, simplemente por decir eso, vino una cultura, y lo decimos en inglés cancel culture, la cultura de cancelar cualquier cosa que dicen contra tu posición. Yo me siento que no me siento seguro, no estoy en acuerdo con que tú digas Dios bendiga a cierta persona porque yo no creo en Dios. Entonces vamos a traer una persecución social. Y vino todas las noticias acerca de este hombre y su compañía que hace productos de alimentos hispanos. Y en esa situación dicen, nadie compre sus productos. Lo están viendo por las redes sociales, no tengo que nombrar la compañía, pero dicen, nadie compre los productos de esta compañía porque ellos, este hombre, el presidente de la compañía, dijo, Dios bendiga al presidente. Y algo increíble es que estamos a veces en una cultura que hace lo mismo, ¿verdad? Que dice en un momento, si tú dices que eres cristiano o que tú dices que vas a hacer algo que anteriormente representaba personas de fe y cristianos específicamente, que vamos ahora a traer una persecución a ti personalmente, tal vez es a tu carrera, tal vez es a tu familia, cualquier cosa. Y en esa situación vemos que están los 3 hombres y vean algo muy interesante, que esto está pasando públicamente, delante de miles de personas, no solamente del reino de Babilonia, pero todos los otros reyes que están bajo el control de Babilonia vienen y están mirando públicamente lo que está pasando también. Pero con mucho respeto, pero con mucha gracia, pero con mucho valor, dicen en ese momento, no vamos a hacer esto, rey, vamos a honrar a nuestro Dios. Y vemos en esa situación que no dan homenaje al rey de Babilonia. Y miren la palabra de Dios, versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a los hombres muy fornidos que tenían en su ejército que atraigan a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, con sus túnicas, con sus turbantes y sus otras ropas, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque el orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Unas llamas de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces vemos aquí la persecución. Y la segunda promesa, vamos a ver en este momento, es la promesa de perseveración, que Dios va a guardar, preservar a su iglesia. Pero se acuerdan que Sadrach, Mesach y Abednego dicen, oh rey, no nos vamos a postrar delante de la estatua, y si Dios quiere, Él nos puede salvar. Si es la voluntad de Dios, Él nos puede salvar. Y eso es muy importante, porque ellos sabían que había muchos judíos anteriormente que habían seguido la voluntad de Dios y habían perdido su vida. Y iba a haber más hombres y mujeres que estaban viviendo para Dios y para el Dios de Israel después de esta situación, que también iban a perder su vida siguiendo la voluntad de Dios. La historia de la iglesia cristiana por más de 2000 años es el testimonio de la promesa que Dios está preservando su iglesia durante las épocas en situaciones difíciles, y Dios hace milagros y salva a miles de personas. Pero a veces la voluntad de Dios es que pierdan su vida y que Dios, el testimonio,
que ellos dan al mundo y a su familia y a la iglesia es para que puedan ver una vida dedicada al Señor, aún a la muerte. Una de las expresiones más importantes de los grandes padres de la iglesia de los primeros 3 siglos dijo que la sangre de los cristianos es la semilla para el crecimiento de la iglesia. Cuando los cristianos estaban perdiendo su vida en los primeros 3 siglos de la época del Imperio Romano, dijo los diferentes líderes de la iglesia cristiana, la sangre de la iglesia es la semilla para el crecimiento de la iglesia, más el testimonio. Entonces, vean algo importante, los hombres que están siguiendo al rey de Babilonia, los soldados que están llevando a Sadrach, Misach y Abednego a los fuegos, ¿qué pasa? Viene una llama de fuego, ¿se acuerdan que está ardiendo? Y la llama del fuego, ¿qué pasa con los soldados? Matas, se queman. Y es un pequeño ejemplo que aún si estamos siguiendo el sistema del mundo, si pensamos que nosotros vamos a estar seguros de la ira y del juicio de Dios, en este momento están siguiendo los órdenes del rey de Babilonia y pierden ellos mismos su vida. Y una vida sin propósito, siguiendo a otro, el Dios de Babilonia, una persona que no representaba la voluntad de Dios, y aún así pierden su vida. Y en esa situación vemos también que Dios hace una obra, porque no están siguiendo los dioses de la cultura. Y esto es la pregunta, en nuestra cultura hoy, ¿qué son los dioses falsos que seguimos? Tal vez es materialismo. Tal vez es en este tiempo quedarnos en seguridad en nuestro hogar y consumir. O tal vez es, como hemos visto en las calles de este país, justicia social supuestamente que está apartado de la ley de Dios. O tal vez es una nueva identidad lejos de la identidad que Dios nos ha dado, como hemos visto en los movimientos del LGBTQ, de los grupos que toman otra identidad que no la identidad que Dios ha dado en su palabra. O tal vez otro Dios en nuestra cultura simplemente es que tenemos más confianza en la ciencia y diciendo, bueno, la ciencia dice esto, que lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros como personas y como una sociedad. No sé cuáles son los dioses falsos que tienes en tu vida, pero yo sé los dioses falsos que yo tengo en mi vida y que constantemente tengo que decir, Señor, esto viene de tu palabra, viene de la verdad, de la palabra de Dios y del pueblo de Dios, o viene de la cultura en cual nos encontramos. Porque yo me imagino que miles de judíos estaban mirando esta situación, Sadrach, Misach y Abednego en este momento, y miles estaban mirando qué iban a hacer estos hombres de Dios en esta situación. Y la pregunta más grande es, ¿dónde está Daniel? ¿Verdad? ¿Dónde está Daniel que vimos en los 2 capítulos anteriores en esa situación? No menciona nada capítulo 3 acerca de Daniel. Después en capítulo 4 se empieza la historia otra vez con Daniel, pero en capítulo 3 no escuchamos nada de Daniel. Muchos piensan que tal vez Daniel estaba en ese momento lejos de la capital de Babilonia en un viaje oficial del gobierno. Otros piensan que tal vez estaba en otro lugar. Pero no sabemos, pero en ese momento todos están mirando a estos 3 hombres. Y mira lo que pasa, versículo 24. Tenemos la promesa de perseveración, que Dios va a controlar y va a tener su iglesia salvo, aunque muchos pierdan su vida. Dice esto, entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó asombradamente y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos 3 hombres al horno dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es cierto, rey? Él respondió, he aquí, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasan en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del 4 hombre era semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y llamó diciendo, Sadrach, Misach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Misach y Abednego salieron en medio del fuego y se reunieron los intendentes, los gobernantes y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres.
como el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor del fuego había quemado en ellos. Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos y confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar su cuerpo antes que rendir culto a dar homenaje a cualquier dios, aparte de su Dios. Luego mi parte es dar la orden que en todo el pueblo, nación o lengua, el que habla mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa se convierte en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda librar así como él. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Palabra de Dios. Y vemos el resultado del rey. Dice que estos tres hombres han honrado al Dios, su Dios de Israel. Y vemos que él no se postra delante de Isaac, del Dios de Israel, pero da el mandamiento diciendo: Dios los ha salvado, Dios los ha traído por esta tormenta, por el fuego. Y vemos la promesa número 3, que es la promesa de la promoción, que Dios nos va a llevar, nos va a levantar después del sufrimiento, después de que Él va a preservar su iglesia, va a guardar seguro su iglesia, que va a traer la promoción, va a traer el testimonio del pueblo de Dios. Y dice que en ese momento todos están viendo a estos tres hombres en esa situación pública y trae homenaje. Y quiero por un momento que veamos esas tres promesas, porque es algo muy interesante. La primera promesa, que la promesa de la persecución, y a veces nosotros nos sorprendemos en el mundo como cristianos que va a haber persecución. Y yo creo que la mitad del tiempo que nosotros estamos desanimados, mitad del tiempo que nosotros estamos un poco desesperados, es porque realmente no esperamos la persecución del mundo, ¿verdad? Estamos más desanimados que vino persecución, aunque hay persecución, por el simple hecho que no lo estábamos esperando. Dice Juan capítulo 15, versículo 18: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Pero dicen en Juan, en el capítulo 16, versículo 33, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido el mundo. Que aún esperando y sabiendo que va a haber la persecución del mundo, tal vez es alguien pierde un trabajo, tal vez es que no puede levantarse, o tal vez tiene un testimonio cristiano con una pareja y se tienen que apartar porque es el otro compañero, persona, ese novio, esa novia no están siguiendo al Señor, y viene la persecución social o algo, o tal vez es su salud. Yo me acuerdo que empezando cuando estábamos orando acerca de plantar esta iglesia y toda la visión que Dios nos había dado aquí, que empezamos a tener, yo personalmente, problemas con mi salud. Y yo dije: pero Señor, ¿pero qué pasa? Yo siempre he sido una persona muy saludable, nunca he tenido problemas. Y inmediatamente cuando ya estábamos preparándonos para reunirnos y orar y levantar algo nuevo por la comunidad hispana en este pueblo, inmediatamente empezamos a tener, mi esposa y yo, en diferentes formas, problemas con salud. Yo estaba en el hospital por 3 días con problemas con mi indigestión. Bárbara, con nuestro tercer niño, estaba padeciendo de dolores antes del tiempo de partir. ¿Por qué? Porque no estábamos esperando la persecución. Y yo me acuerdo que vino un hermano, estaba llamándolo por teléfono, explicando todo esto, diciendo: mira, era otro pastor, esto está pasando, yo no sé si es la voluntad de Dios, si sigamos haciendo esto. Y yo me acuerdo en ese momento que él dijo: Pastor Timoteo, ¿qué esperabas cuando estás buscando la voluntad de Dios? Cuando estás haciendo algo por el Señor, va a venir la persecución del mundo en ese momento, y viene de diferentes formas. Tal vez es social, tal vez es espiritual, tal vez es tu salud, tal vez es algo que la forma que tú te vas a desanimar lo más rápido, la forma que el enemigo quiere atacarte.
Y cuando nosotros tenemos la confianza que Jesús ha vencido el mundo, cuando viene la persecución del mundo de cualquier forma, nosotros podemos no solamente saber que la promesa de la persecución viene de una forma u otra, pero la confianza que Él ha vencido el mundo. Porque la promesa, la segunda promesa es que Dios va a conservar su iglesia. Va a conservar su iglesia como conservó a estos 3 hombres en esa situación. Y tal vez dice, sí, pero pastor, yo conozco a muchos que tal vez perdieron su vida. Yo conozco a muchos que tal vez no están caminando con Cristo ahora porque vino una persecución en su vida. Es cuando empezaron a caminar por Cristo. Y como vimos en nuestro estudio de Primera de Pedro, es que siempre es demasiado temprano para rendirnos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Viene el amanecer. Si sentimos que estamos en medio de la persecución, es que no hemos esperado suficientemente para ver el amanecer y para ver cómo Dios conserva y cómo Dios quiere bendecir su iglesia. Me encanta Isaías 43, versículos 2 a 3, que específicamente está hablando a Israel. Y miren la promesa de Dios, y si tienen sus Biblias después lo pueden ver, pero dice, cuando pasen por las aguas, dice Jehová, yo estaré contigo. Y cuando pasas por los ríos, no tengas temor. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías 43, versículo 2 y 3. Que promesa específicamente viene a Israel en diferentes épocas. Y muchos decían, sí, pero esa promesa vino a Israel en la tierra de Israel. Ahora están en otro país, están en Babilonia. ¿Estará Dios fiel a la promesa que dio a su pueblo hace muchos años? Y vemos que cuando Dios quiere conservar, quiere levantar, proteger su pueblo, para dar un ejemplo a los otros judíos en ese momento, levanta a estos 3 hombres y viene la protección de Dios, conserva su iglesia. Y en la misma forma Dios quiere conservar y quiere no simplemente que tú sobrevives las dificultades que estás pasando, pero quiere conservar tu fe. Porque cuando pasan dificultades, la cosa más fácil para perder no solamente es la esperanza, pero es la voluntad para seguir caminando en los caminos del Señor, ¿verdad? Cuando viene la dificultad, la cosa más fácil, la cosa que se va lo más rápido, tal vez no es nuestra fe, pero es la pasión y la visión que Dios te ha dado para tu familia y para tu iglesia y para tu comunidad, para usar tus dones para el Señor, porque es exactamente lo que quiere el enemigo. Tal vez no pierdas tu fe en Cristo, pero esa pasión, ese deseo para caminar para Él, lo empiezas a perder. Sadrach, Mesach y Abednego, el tiempo entre capítulo 2 y capítulo 3, ¿sabe cuánto tiempo era? Era 20 años. Era 20 años después de que Daniel había dado la visión al rey de Babilonia. Y se acuerdan en ese momento, el capítulo anterior, él dijo, el Dios de Israel es verdadero. ¿Y qué hace el rey de Babilonia? Toma la verdad y lo usa para pecar, ¿verdad? En vez de arrepentirse, dice, bueno, si la visión dice que yo soy la cabeza de oro, la estatua, pues voy a hacer una estatua de oro para controlar al resto de la población. Cuando no estamos caminando con Dios, siempre vamos a tomar una verdad de Dios y lo vamos a torcer para pecar más. Y eso es exactamente lo que quiere el diablo. Tal vez alguien ha estado bendiciéndote, ha estado hablando tu palabra y tal vez creciste en la iglesia. Y cuando estamos desanimados viene el temor, como vino al rey de Babilonia. En vez de arrepentirse y seguir el Dios de Israel, tomó la verdad que David le había dado en capítulo 2 y lo tomó para pecar más en capítulo 3. Y nosotros podemos hacer lo mismo si no estamos caminando cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos tomar la verdad y usarlo para controlar y para pecar más. Pero en el lado opuesto vemos a Sadrach, Mesach y Abednego.
que habían orado con Daniel, sabían la verdad, sabían la visión que Daniel le había dado al rey, y diciendo: Dios está haciendo una obra aquí, tenemos la esperanza, la visión de Daniel y lo que Dios va a hacer por el pueblo de Dios también, que viene el reino de Dios. Y por 20 años, en vez de torcer la verdad de Dios, estaban bajo la sumisión de la verdad de Dios y caminaron fielmente por 20 años. Y por estar caminando por 20 años en ese tiempo, esa época, cuando vino la persecución de Dios, tenían la audacidad de tener un testimonio público, porque tenían la experiencia de ver la fidelidad de Dios por 20 años. Eso es la diferencia, hermano. Eso es la diferencia cuando con fidelidad y con mucha paciencia caminamos con Dios, y viene un momento de persecución, tal vez público, tal vez privado, y podemos decir que nuestro testimonio es confiar en Dios, aunque Él traiga la liberación y la salvación, o si Él toma nuestras vidas. Job, en el libro de Job, dice: cuando vino los amigos de Job, otro fiel santo del Antiguo Testamento, y vino mucho sufrimiento, él dice en el libro de Job: aunque Dios tome mi vida, yo confiaré en Él. Estos 3 hombres ponen la confianza que Dios va a traer la protección. Y la promesa número 3 trae la promoción, trae el testimonio público después de la tentación. Me encanta lo que dice, porque ¿qué ganaron? No simplemente ganaron y vieron un testimonio público, la tercera promesa de promoción, pero habían sido librados de la tentación y los pecados en cuales ellos estaban sufriendo. Iban a poder dar testimonio público. Tenían la experiencia de ver la gloria y la presencia y el poder de Dios públicamente, salvar sus vidas. Y también podían tener la confianza que ahora, por lo que ellos habían hecho, todos los otros judíos, los que los estaban mirando, podían tener el mismo valor, la misma audacia para tener un testimonio, para vivir por Dios en un mundo hostil. ¿Qué ejemplo más grande? Y tal vez hay personas en tu vida, tal vez hay hermanos, hay pastores o pastoras que tú escuchas, o tal vez libros que tú estás leyendo y tú dices: wow, mira estos cristianos, mira el testimonio que dan al mundo. Hay muchos hombres que yo he seguido, pastores que escucho, que muchas personas, misioneros y hombres grandes de Dios, que ahora, ya que son mayores, viene la muerte para ellos en su vejez. Y me pregunto: Señor, pero mira el testimonio que dio Billy Graham para ti. Mira el testimonio que dio Ravi Zacharias para ti. Mira el testimonio que dio este hermano que yo sé que sirvió a Cristo por 50 años en ese país para ti. ¿Cuál es la persona en tu vida que ha dado un testimonio público? Y ahora Dios te está diciendo: ahora es tu oportunidad. Ahora yo te he dado eso por testimonio. Primera de Pedro 5, versículo 10. Me encanta este versículo que vimos en nuestra serie anterior, que dice la promesa de promoción, la promesa de bendecirnos. Dice: y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Jesucristo, Él mismo nos restaurará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. La promesa que viene después de un tiempo de dificultad, que Dios va a levantar a su iglesia, que va a levantar a su pueblo, va a levantar a tu familia, te va a levantar personalmente. Y yo no sé cuáles son los dioses personales falsos de cuál estás luchando, la presión del mundo, y tal vez es una persecución pública, tal vez es personal, pero estás confiando que Dios va a conservarte, va a conservar tu familia, va a conservar tu fe, va a controlar el sueño y la esperanza que puso en tu vida, por lo cual estás en este lugar, y que Dios va a traer la promesa de hacer un testimonio público, levantarte, la promoción de Dios en tu vida. Porque la palabra Babilonia significa la puerta a Dios, la puerta de Dios. En ese tiempo, en esa época, significaba, Babilonia representaba supuestamente la puerta a Dios, pero era una puerta a un Dios, a dioses falsos, era una puerta a la muerte.
Y gracias a Dios, por medio de Jesucristo, tenemos la puerta. Dice en Juan 14, versículo 6, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Que por medio de nuestra relación y por nuestro Salvador Jesucristo tenemos la puerta al Dios Todopoderoso de estos hombres. Y que nosotros podemos tener la confianza que Dios está haciendo una obra nueva. No por el sistema del mundo, pero desarrollando el reino de Dios por medio, en esta comunidad, en este país, en el mundo, algo diferente. Y podemos tener confianza en medio del fuego. Isaías 43:10 dice que como Nabucodonosor miró en ese horno y vio ese cuarto hombre, y que dice, tenía semejanza a un Dios. Y muchos de los que estudian la palabra de Dios dice que esto fue Cristo Jesús mismo, después de que fue encarnecido en el Nuevo Testamento, que estaba presente con estos tres hombres, protegiéndonos de la provisión de Dios en esa situación, para dar testimonio, dar una visión al rey de Babilonia del Cristo que venía en el Nuevo Testamento. Y Isaías 53, versículo 10, habla acerca del siervo que iba a sufrir con nosotros, porque vean que este cuarto hombre en el horno con ellos, no está afuera, no está mirando desde arriba, está en medio del horno con ellos. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Dios todopoderoso que no solamente está reinando desde los cielos, pero está en medio del dolor y el sufrimiento con nosotros. Isaías 53:10 habla acerca del siervo que iba a venir a sufrir, la profecía de Cristo que venía en el Nuevo Testamento, y habla acerca del gran siervo de Dios en Isaías 53:10 que iba a sufrir con nosotros. Y dice en versículo 10, hablando de Cristo, que todo esto el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cuando se haya puesto a su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, verá los días sin fin. La voluntad del Señor será en su mano próspera. Que después del sufrimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que iba a traer una descendencia, un nuevo reino, iba a traer un día sin fin, la voluntad del Señor será en su mano próspera. Que en ese momento tenemos un Dios vivo, un Dios que no simplemente puede pensar de nuestro sufrimiento, pero Él mismo ha tenido la experiencia de estar con nosotros en el fuego, en la dificultad, que fue encarnecido, que tuvo toda 100% Dios, 100% hombres, y sabe la debilidad y la dificultad de vivir en este mundo. Y aún así Dios puede levantarnos en medio del fuego. Que teniendo la experiencia de Dios en medio del horno, de la persecución, ahí es donde viene el poder del testimonio de Dios. No solamente para ti, pero para tu familia y para la comunidad que están mirando, porque sabemos que aunque tú no lo piensas, hay muchas personas que están mirando tu vida. Hay muchas personas que están diciendo, ¿qué va a hacer en esta situación? ¿Qué testimonio va a dar a Dios? Con fervor, sí lo haré. Con fervor, sí lo haré. Amén. Aleluya. Que la gracia y la presencia y el poder de Dios vaya con ustedes hoy y para siempre. Amén y amén. Están despedidos esta mañana.